se confirma genial, sino Nada, también ya todavía no. estamos en vivo. En Facebook, en YouTube Estudio, donde estamos aprendiendo a ser iglesia, no de las doctrinas de los hombres, sino de la palabra de Dios, de la experiencia viva de nuestros cuates que nos antecedieron y dejaron su testimonio en el libro de los Hechos. Y estamos en el capítulo 25, si el Señor lo permite, hoy ya terminaremos el capítulo 25 del libro de los Hechos. Y sin más preámbulos, buenas noches, Nata, buenas noches, Luisa, buenas noches, Loida, buenas noches, Isabel, Elizabeth, y a todos los que nos están acompañando a través de Facebook, porque, oh rayos, no me dejó transmitir en YouTube. Mis más sinceras disculpas, no sé qué pasa. Pero vamos entonces a entrar hoy al capítulo 25, versículos 13 al... Antes de empezar, la pregunta boba de la noche, y así brevemente, para ustedes, eh, ¿cuál sería una señal de que valió la pena un esfuerzo? Una sola señal. Ustedes están trabajando por algo, están haciendo algo, están viviendo una situación difícil, pero ustedes dicen, valió la pena. ¿Es cuál? Pues el resultado, Pero ¿cuál resultado? Porque, o sea, tiene que ser el resultado. o sea, cuando el resultado es positivo o cuando el resultado es lo que esperabas, eso te hace pensar que valió la pena. O sea, no sé si quieres un ejemplo de mi caso con mi papá, fue un hombre enfermo durante muchos años, ¿cómo pues que tienes fe y que pudieron como que entender que era una enfermedad o que era la voluntad de Dios y todo, pero nosotros como familia, para nosotros valió la pena entender que así era la voluntad, que papá ya no está y que seguimos en unidad como hermanos, con mi mamá, que estamos juntos, que seguimos procurándonos, no solamente por él, sino ahora nosotros como familia. Yo pienso que ha valido la pena también esa parte, o sea, de que nos mantuvo siempre juntos. Y hoy yo digo, pues valió la pena esperar y el resultado hoy que es que seguimos siendo una familia unida, no como otras familias que se va el padre o se va la mamá y Sí. todos salen huyendo o cada quien por su lado o empiezan a nosotros, seguimos pensando que somos uno para todos y todos para uno. Qué bueno, gracias Loidis, ¿qué dice Nata? Yo me pongo como en el momento cuando estaba embarazada de los niños, ¿no? Como que llega un momento que uno está muy cansado, como que no quiere nada, se agota por todo. Bueno, es que llevar un bebé en una panza es duro el trabajo, ¿no? Entonces es como esa espera, como cuando tú llegas a la clínica y ya y esperas, y hay personas que se demoran mucho más en el Sí. trabajo de parto y otras que no, pero digamos en mi caso, eh, yo era desesperada, ni sé qué, los dolores, valió la pena. No, es que valió la pena ese esfuerzo, valió la pena esos dolores, valió la pena todo. Todos los 9 meses valieron la pena, ¿sí? De esfuerzo, de cansancio, de dolor, porque los dolores de parto son muy duros, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Y con Pipe, pues igual. Ok, gracias Nata. Luisa, ¿ustedes quieren compartir algo? En cosas del trabajo de la universidad. Y llega el día del examen, no pasaste. Pero de repente tú dices, valió la pena. Why? ¿Qué dice Luisa? Cuando yo empecé, cuando volvimos de la pandemia, un call center de qué me va a servir para trabajar en mi carrera, ¿no? Y estuve un año y fue duro, cobrar no es fácil. Y ahora que estoy como profesional y trabajo con la aseguradora, a mí lo que me ayudó fue la experiencia en el call center. Literalmente me contrataron por tener experiencia cobrando carteras. Entonces al final valió la pena ese año ahí cobrando carteras. Ok, ok. Es que tú dices, esto no va a servir, pero para nada. Gracias, gracias por ese apunte. ¿Qué dice? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Eli, Lisa, yo te lo voy a decir algo, o sea, hay momentos en los que yo he sentido, perdí el tiempo, esto no sirvió para nada, pero resulta que después
me pasa algo similar a lo que le pasó a Luisa. Yo, por ejemplo, fui muy mala en matemáticas en la universidad y yo estudié economía. A ver, la economista que no sabe cálculo diferencial. Y para mí eso era frustrante, pero eso me movió a mí a estudiar. Después de graduada, yo me hice todos los ejercicios del álgebra de Baldor. O sea, yo me puse a estudiar cálculo, me puse a estudiar primero álgebra, luego cálculo sola. Y eso para mí, y yo dije, valió la pena. Todo lo que yo aprendí valió la pena, todo lo que pasé, todas las rochas, cosas que tal vez no den el resultado que uno está esperando, pero después de que uno, pero uno dice, vale la pena. Pensando en eso, vámonos a Hechos capítulo 25, versículos 13 al 27. ¿Quién tiene ganas de leer hoy? Mire la cara. Bueno, la mitad lo por favor, Loida del 13 al 20, Eli del 21 al 27. De Luisa fue como que yo no. ¿Quién tiene ganas de leer? Yo no. Dale, Lu. Y el rey Agripa y Berenice fueron a la ciudad de Cesarea para saludar al gobernador Festo. Como Agripa y Berenice se quedaron allí varios días, Festo le contó al rey Agripa lo que pasaba con Pablo. Tenemos aquí a un hombre que Félix dejó sacerdotes y los líderes judíos lo acusaron formalmente. Ellos querían que yo ordenara matarlo, pero les dije que nosotros, los romanos, no acostumbramos a ordenar la muerte de nadie sin que esa persona tenga la oportunidad de ver a sus acusadores y defenderse. Entonces los acusadores vinieron a Cesarea y yo, sin pensarlo mucho, al día siguiente fui al tribunal y ocupé mi puesto de juez. Ordené que trajeran al hombre, pero no lo acusaron de nada terrible como yo pensaba. Lo acusaban solo de cosas que tenían que ver con su religión y de andar diciendo que un tal Jesús, que ya había muerto, había resucitado. Yo no sabía qué hacer, así que le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allá. Para que se le reservara el fallo del emperador, ordené que quedara detenido hasta ser remitido a Roma. A mí también me gustaría oír a ese hombre, le dijo Agripa a Festo. Pues mañana mismo lo oirá usted, le contestó Festo. Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por oficiales de alto rango y por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que le trajeran a Pablo y dijo, Rey Agripa y todos los presentes aquí tienen a este hombre, todo el pueblo. El pueblo judío ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. He llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. Por eso lo he hecho comparecer Rey Agripa, para que como resultado de esta investigación tenga yo algunos datos para mi carta. Me parece absurdo enviar un preso sin especificar los cargos contra él. Gracias, Eli. ¿Quién quiere hacer una oración para comenzar? Gracias, Luisa Fernanda. Bueno. Me lo presentí. Señor, gracias por estudiar tu palabra. Te pedimos que seas tú enseñándonos, Señor, trayendo la enseñanza a todos por medio de Adri, que podamos terminar este estudio tranquilas. Te damos gracias por cada una de las vidas y familias que están representadas hoy acá y por los que van a ver diferido. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Lu, y esperamos que sea por medio de todas que llegue la enseñanza, porque si es por Adri. Hola, Tati, otra vez, bienvenida. Entonces, yo creo que hace falta recordar un poco de dónde venimos, qué ha pasado, por qué estamos aquí, quién es Agripa, quién es Festo, qué es lo que se ha movido por acá, alguien tiene mal, quiénes son estos personajes. Tito nos saluda desde Facebook. Tito, buenas noches, bienvenido. ¿Alguien quiere recordar algo? Yo quisiera recordar algo. Dale. Bueno, recordemos que Pablo fue llevado a Cesarea
para que fuera juzgado, condenado, para que lo mataran allí, ante quién era, ante Félix. Fue juzgado, no, fue allí llevado, lo llevaron al tribunal, se defendió, él dijo, no, yo no he hecho nada, si yo cometí estos actos por los cuales se me juzga, y este Félix no vio nada en contra de Pablo a Roma y fue destituido, y pasaron 2 años y él había dejado con algunas prebendas como que lo visitaran sus familiares o gente conocida, qué sé yo, y que lo ayudaran. Y mientras tanto, pues allí había llegado también Festo, o sea, otro gobernante de Cesarea. De nuevo llegaron los líderes religiosos, llegaron los sacerdotes, los fariseos, estas personas que estaban juzgando a Pablo y que querían que lo mataran. Entonces, ¿por qué? Que porque estaba hablando mal de la ley y de los judíos, hacía cosas que no debía hacer en el templo, y no me acuerdo la otra. Entonces eran cosas que no eran verdad, y Pablo pues también se mandó a llamar, vinieron, lo acusaron. Cuando Festo fue nombrado gobernador de Cesarea, él lo primero que hizo fue ir a Jerusalén. Allí lo abordaron estos grandes, los sacerdotes, los fariseos, toda esta gente, y lo abordaron y le dijeron, trae a Pablo para que sea juzgado, y miro a ver qué hago. Y llegó allá, pero nunca mandó a Jerusalén a Pablo. Pues estas personas que querían quitarle la vida querían también de nuevo hacer una emboscada para matarlo. Entonces, de nuevo fue llamado allí a una audiencia, fue acusado de nuevo por lo mismo, y pues la verdad que Pablo se defendió de una manera histriónica, y él se dio cuenta pues que allí habían saduceos y habían judíos, y recordábamos la semana pasada que los saduceos no creen en la resurrección, no creen en los... Pablo usó todo esto y creó una alarma, y entonces algunos decían, no, yo no veo, y él hablaba sobre la resurrección. Entonces unos decían, no, yo no veo nada, problema, los que creían también en la resurrección. Y bueno, hay como que una confrontación, y Pablo salió de allí bien librado. Y Festo dijo, no, yo no veo nada, pues no sé si tú quieras ir a Jerusalén y que seas juzgado allí porque, y recuperar allí como que pruebas. Entonces Pablo dijo, no, Espíritu Santo, y por eso entonces Festo está ahorita como que preocupado con la visita de ellos. No sé si alguien quiera decir algo más. ¿A alguien le gustaría hacer algún apunte? Eli, le acabas de levantar la mano. Y que yo también quiero agregar algo de lo que acabas de decir. ¿Alguien quiere decir algo, agregar algo de lo que dijo Elizabeth? Yo, Loida. nada más hay como datos curiosos. El tema que parece que Festo quería congraciarse con los judíos, y por quedar bien con ellos, en realidad le ofreció ir a ser juzgado a Jerusalén, pero no porque quisiera un juicio justo, sino porque quería quedar bien con los judíos que le estaban pidiendo, pues estaban acusando a Pablo. Y luego otro apunte es que a pesar de las cartas de Pablo de presentación, sus tarjetas de todo lo que él era o todo lo que él tenía, pues la Biblia en estos versículos que ya traemos varios ahí hablando sobre el tema y el momento de cómo es que Pablo desde que llega a Jerusalén, todo el anticipo que traía y cuál era como el plan. Pablo aguantó mucho tiempo para, para un momento específico que todavía no hemos descubierto en lo que hemos leído, pero o sea, pasaron 2 años cuando las distanciadores en una semana se prepararon para acusarlo y todo, y pasaron más de 2 años ya, o sea, porque por lo menos Félix lo dejó. Entonces, pues destacamos la paciencia de Pablo de esperar. Gracias, Loida. Aquí hay una acotación que me parece importante marcar, es que cuando Pablo es llevado a Cesarea por Claudio Lisias, el tribuno que le salvó la vida en el alboroto en el templo de Jerusalén, lo hizo para rescatarlo de una emboscada que ya habían planeado 40 judíos que no eran ni sacerdotes, ni escribas, ni fariseos. Fariseos.
que le propusieron más bien al Sanedrín, acabamos de hacer una huelga de hambre, nos matamos de hambre, a menos que le demos muerte a Pablo. No sabemos si después de 2 años se murieron de hambre o no, o comieron, pero ellos querían matar a Pablo, querían tenderle una trampa, una emboscada, pero el sobrino de Pablo, yo así haría basado en hechos reales, pero en la versión pedrociana estarían en una tasca española con todo y bastante vino. El sobrino de Pablo se entera, va, le cuenta a Pablo. Pablo le dice, cuéntale al tribuno. El tribuno mueve 200 soldados para guardarle la vida a Pablo, llevarlo a Cesarea esa misma noche. Se dijeron, no, ¿cómo así? Y después de enterarse que había sido trasladado a Cesarea, pues entonces un abogado de la época que se llamaba Orador, y ese orador llamado Tértulo trata de terrorista, de la secta, de los cabecilla de la secta de los fariseos. Pablo está siendo acusado ante la institución romana, ante el imperio romano como un posible terrorista. Y eso para los romanos era muy serio. Pero entonces, cada vez que escuchan a Pablo, tanto Félix, antes de capítulo 25, como ahora Félix y ahora Festo, no encuentran nada. Félix lo deja preso 2 años. 2 años esperando. Sí, eso era el de traición. ¿Verdad, Troida? Él está esperando a que los sobornos se aguanta 2 años a este político corrupto que lo está llamando. Pero Pablo ni apela a su ciudadanía romana, ni apela al César, ni apela a nada, pero en el momento en que ya cambia el gobierno, ahora es Festo, el gobernador, el procurador, y ya se aburrió. ¿Que me va a llevar a Jerusalén? Nata, por favor, ¿puedes leer los versículos 9? Sí, señora. Listo, dice, pero como Festo quería quedar bien con los judíos, le preguntó, ¿quieres ir a Jerusalén para que yo te juzgue allí por esto? Pablo contestó, en este momento debo ser juzgado. No he hecho nada malo en contra de los judíos, como usted bien lo sabe. Si soy culpable de algún delito o he hecho algo para merecer la muerte, no estoy tratando de escapar de ella. Pero si no hay nada cierto en los cargos que esto tiene en mi contra, nadie tiene derecho a entregarme a los judíos. Pido ser juzgado ante el emperador. Después de haber hablado con sus asesores, Festo dijo, ¿has pedido ser juzgado ante el emperador? Entonces irás al emperador. Gracias, Nata. O sea, perdónenme el francés, pero Pablo se mamó. 2 años me tienen en esto y ahora que, pero Pablo así como que explotó y dijo, pues apelo a César. Llegan ahora Agripa. ¿Ustedes saben quién es Agripa? ¿Ustedes saben de qué familia es? De Herodes. Del, de esas joyitas herodianas, divinos todos. Todos los Herodes eran una belleza de gente, ¿no? Entonces llega Agripa y ¿saben quién es Berenice? Creo que era la hermana. La hermana y La según sobrina. Flavio Josefo, vengan, les cuento el chisme. A mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Resulta que parece que ellos habían visto ya Game of Thrones, entonces también tenían su relación de hermanos incestuosas, así muy a lo Lannister. Entonces, este par llegan y ¿qué hace Festo cuando este par llegan a Cesarea? Los recibe muy bien. Y le comenta lo de Pablo. Ok. ¿Cuándo le comenta lo de Pablo? Apenas Yo entiendo Pasan que varios días. ya levantan las manitos. Pasan varios. ¿Por qué habrá esperado varios días?
Vamos a especular aquí. Vamos a especular, él es el procurador, él está eh, queriendo, o sea, recibir al rey, a la hermana del rey, toda la pompa real, todo lo que trataba de hacer. Nata, entonces, ¿no? Ok, Eli, Isabel está sospechosamente. En esta versión dice que le presentó al rey el caso de Pablo mientras estaban entreteniendo. Ok, se quedaron sin tema de conversación. ¿Qué dice el oído? Bueno, de Festo, era Félix el que estaba casado con Drusila. Ajá, entonces, pues probablemente por el chismecito, ¿no? O sea, que el, pues si la Berenice tenía que ver como que el La vínculo ahí con la Berenice. Drusila. La Berenice. La Salió lo nueva mero novela mexicana. mexicano. La Bere, la Bere tenía ahí un vínculo con Drusila y leímos en pasajes anteriores que ella era judía, la esposa de Félix. Entonces, me da la impresión de que si eran como familia o algo así, también la Bere era judía. Y pues, entre otras cosas, pues probablemente a lo mejor Festo, que quería congraciarse con los judíos, pues quería ver si ahí podría tener alguna forma de quedar bien o de hacer algo. Y pues también chismecito, digo yo chismecito. O sea, Ok, gracias por toda esa acotación y todos esos comentarios, Loida, porque sí, obviamente, los, esos comentarios palaciegos, eso todo tiene que ver con política. En ese ambiente uno no cuenta un chisme no, no como uno que uno no le vaya a decir a nadie, Isa, ven, te cuento. Tú sabes que Luisa Fernanda, uno es así ojo, para que uno suelte un chisme, ese chisme tiene que estar muy bien estudiado. Efectivamente, todos los involucrados eran familia. Drusila, la esposita de Félix, era hermana de este par. Y entonces todos eran judíos. La religión de ellos, de hecho, me puse a leer las antigüedades judías de Flavio Josefo. O sea, simplemente en Wikipedia, judía. ¿Qué tan judíos eran? ¿Qué tan practicantes? No sé. Tenían, este tema era delicadito para ellos. Félix y Drusila, capítulo 24, te doy la palabra, Loidis. Am, 24, 22, ¿qué dice Loida? quería hacer como la acotación porque sí me causó un poco de curiosidad el tema de Agripa porque yo no estaba como que tan familiarizada con su antecedente y en un dato curioso sobre esta persona dice que probablemente este rey, porque lo menciona así como rey Agripa, en realidad fue nombrado, designado rey por un emperador de Roma. Entonces, hasta cierto punto, me imagino yo que pues este rey, siendo judío, obvio tenía cierta complacencia o cierta pleitesía por lo que es los romanos, más que tener como algo de complacencia hacia, o compasión, por ejemplo, para Pablo o algo así. O sea, Pablo aquí tenía las de perder. Entonces, llega. Perdón, ¿alguien iba a leer 24-22? Gracias, Eli. Entonces Félix, que estaba bien informado del camino, suspendió la sesión. Cuando venga el comandante Licias, decidiré su caso, les dijo. O sea, este loco, Félix, conocía todas las cosas, o por lo menos ya estaba bien informado de todo lo que estamos hablando. Cristianos. Gracias a él, los cristianos. Ya sabemos algo de estos locos
porque además resulta y acontece que esta gentecita estaba como... ¿Y qué pasó en el versículo, por favor? Desde el 14 y nos paramos cuando alguien quiera decir algo sobre eso. Dale, Nata. Dice, después de que ellos habían estado allí varios días, Festo le contó al rey el caso de Pablo. Aquí hay un hombre que Félix dejó como prisionero. Cuando yo estaba en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes de los judíos presentaron su caso en contra de él y me pidieron que Paréntesis, ordenara su Nata, muerte. hasta aquí. Versículos 14 y 15. ¿Algo que les parezca interesante, importante destacar? ¿Cómo empieza Festo hablando de Pablo? Pues él se estaba disculpando, ¿no? De hecho, empecé a hacer corajes con esta lectura porque él dice, pues a mí me lo dejaron aquí en la cárcel. O sea, Exacto. yo ni lo agarré. Ahí estaba. Yo no sé qué tan grave, qué tan normal o tan indiferente sería que un preso que una persona que no ha tenido un juicio, que no ha tenido, o sea que, mejor dicho, él tuvo el juicio, pero no tuvo la condena, que pasó 2 años sin nada. ¿Ustedes se imaginan echarle ese chisme de tu cuñado? Venga, Nata, que le voy a decir, porque a mí este bollo me lo dejó Ricardo Ávila. Ese es tu cuñado. Espera, o sea, pilas. No, no debe ser tan fácil, ¿no? ¿Qué dice Loida? Y fue como que aquí me dejaron este paquetito que no es mi rollo y ahora no sé cómo salir de aquí y ustedes me pueden echar la mano. O sea, tal vez no es tan normal, pero en la actualidad, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado sobre temas sobre derechos humanos a nivel internacional y cómo es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos interviene en diversos países, por y muy específico, que fue el boom de lo que es el derechos humanos de una francesa, Florence Cassés, que fue detenida porque tenía una relación con una persona que se dedicaba al narcotráfico y mientras sus abogados a nivel internacional con que con quien la retuvieron sufrió de las mismas violaciones en cuanto a materia de derechos humanos se refiere. Este hombre tiene más de 20 años en la cárcel y sigue sin ser juzgado, sentenciado ni nada, porque no ha tenido una defensa adecuada, porque metieron la mano a nivel internacional. O sea, vemos casos de violaciones de derechos humanos muy frecuentes en muchos países así, gente encerrada sin que siquiera lleguen ante un juez para que los escuchen. Ok, gracias, Loida. Que yo creo que Festo le estaba comentando todo esto, y no sé, me pueden corregir. Este rey Agripa, cuando murió Agripa I, él es Agripa II, entonces era muy pequeño para posesionarse, entonces nombraron a gobernadores en esas provincias y entre esos habían nombrado a este Félix, pero resultó que este Félix era un corrupto, era un malvado. Habíamos estudiado en otras, o habíamos analizado todo esto en otros estudios. Entonces a él lo fue cuando lo echaron y él por congraciarse con estos judíos, por eso fue que dejó ahí preso a Pablo. Hasta el último momento habíamos dicho en esa oportunidad que este Félix había sido corrupto. Como lo sacaron, entonces yo creo que acá no veo mal de que Festo esté hablando como que mal de Félix, ¿no? Siendo el cuñado de ellos, porque ahí estaba hablando mal, como echándola al agua, no, y sobre el hecho, imagínense el tipo mejor con este bollito ahí y este tipo, y la verdad es que yo no veo ningún problema, ahora pide ir ante el César, ante Roma, y yo cómo lo voy a mandar, o sea, no tengo nada de qué culparlo, no sé, ayúdenme. Entonces vemos aquí que Festo le dice, tengo este problema. Félix me dejó este preso. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién es ese preso? ¿Qué pasa cuando él llega a Jerusalén
imagínense a Agripa y a Berenice con su Cuba Libre en la mano, ¿no? Cuba Libre, ¿no? Mojito, con el mojito en la mano. Entonces estamos oyendo que, ¿qué pasó cuando llegó a Jerusalén? Isabel que está muy cañada, ya me tiene preocupada Isabel. Ah, sí, tienes problemas. Sonrisa. Bueno, está bien, está bien. ¿Cómo soluciono? ¿Cómo Sí, entonces mejor que nos cuente alguien más, Luisa Fernanda. Es que voy a confesar algo. ¿Qué? Estoy un poquito perdida porque hace rato no me conectaba y estoy un poquito perdida. Pero sobre la pregunta que haces, te refiere al versículo 15, ¿sí? Ujú. Dice, cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. O sea, sí estaban pidiendo que lo mataran de Jerusalén. Luisa, si estás perdida, de repente tú no eres la única y hay gente que nos está acompañando, también está perdido. Entonces cuéntanos desde dónde no entendiste, que no entendí nada. ¿Quién es Pablo? No, sí, o sea, yo, claro, y el contexto que dieron, súper, porque yo más o menos como que me alcancé como a contextualizar, pero, por ejemplo, la interpretación que dieron sobre que pues se le había quedado el paquetico ahí, yo cuando lo leí no lo entendí, no dije, pues qué raro hay, pues le dejaron un preso y ya. Entonces, cuando ustedes lo interpretaron, pues yo dije, ah, bueno, tiene sentido que haya sido así, pero pues es porque ustedes ya conocen el contexto de que el otro señor pues era corrupto y todo el tema. Lu, hazme un lee capítulo 24, versículos 24 al 27. Listo. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe y justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ay, si le pedía plata. Sí, viste que una joyita. Ese Sí, man era gracias. una joyita y entonces, por eso nosotros le dejó eso. Lo dejó así como bien encartado con un preso que además no tiene ninguna razón de ser. Solo deja y listo. ¿Qué pasa cuando Festo escucha, lee capítulo 25, versículos 7 y 8? Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, pero no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, he pecado en nada. ¿Qué le dijo Festo? Versículos Pero Festo 9. queriendo, Ajá. pero Festo queriendo congraciarse con los de Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí, Pablo dijo ante el tribunal de Pablo del juzgado, a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Ok, o sea, ustedes se imaginan Festo así como que quiero salir de esto. Quiero salir de esto porque además no quiero un levantamiento en mi gobierno. No quiero manifestaciones de los estudiantes de las universidades públicas. No quiero que me estén los transportistas haciendo, bueno, quiero salir de esto. Venga, y salgamos de esto bien. ¿Qué dice Nata? Es que me parece curioso que en toda esta lectura, digamos que todos estos Félix, Festo y todos estos que cogían, el uno renunciaba y el otro cogía, digamos, el mandato en este caso, eh, Festo por Félix, siempre dice o se enmarca que ellos querían era como quedar bien con los judíos siempre, o sea, de pronto ellos no lo hacían
ni por ellos mismos, que de verdad lo estaban sintiendo y haciendo bien como deberían ser, digamos, legalmente, sino que todo lo hacían era por quedar bien con los judíos, porque ellos, pues, como congraciarse con ellos, entonces, impresionante. Sí, era un tema de judíos, fueran una gente muy linda, muy de su casa, muy juiciosos, sino porque de verdad esto, los que tuvimos la oportunidad de estudiar la historia del cristianismo, vimos como los judíos cuando se nacional esos niños de pecho, por favor, aprendan. Pero esta gente en paz. Pero resulta que por alguna razón Pablo no iba a ser el chivo expiatorio de ellos. ¿Qué le dice a Félix? Perdón, ¿qué dice respecto a Félix? Me dejó este problema. ¿Quiénes se le presentaron? Según el capítulo 15, principales sacerdotes y ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Ellos saben, Agripa y Berenice saben quiénes son los ancianos y quiénes son los sacerdotes. O sea, no es como uno que de repente uno va a un tribunal indígena y estos quiénes son. ¿Quiénes son los más alticos? Yo no sé nada de los rangos de ellos. Aquí sí saben. Entonces, versículo 16. Dice, delito, los romanos no lo entregan a otra gente para que lo juzgue. Primero, el hombre debe permitir que se defienda de los cargos que tiene en su contra. Ok, ¿qué pueden rescatar ustedes aquí de este versículo? Recordemos que el libro de los Hechos es un documento, aunque hay personas que nieguen la historicidad del libro de los Hechos, pues resulta que hay cristianos que han usado los textos de Lucas como referencia a un historiador de primera talla. Entonces, si Lucas está hablando aquí de lo que es el tipo de juicio de los romanos, cómo, o sea, esto es cierto, cómo se movían los romanos a la hora. Bueno, yo de entrada aquí, veo que este hombre también está de mentirosito, o sea, porque si nos vamos al capítulo 25, bueno, acá en esta versión que yo estoy leyendo dice, cuando llegó los sacerdotes principales y los judíos más importantes, también le pidieron que les hiciera el favor de ordenar que Pablo fuera llevado a Jerusalén. Ellos planeaban matar a Pablo cuando viniera de camino a la ciudad. Yo aquí no leo que le pidieran a él matar a Pablo, sino ellos le pidieron que llevara a Pablo de Cesarea. Pablo seguirá presto en Cesarea y muy pronto yo iré para allá. Si quieren, pues allá los veo. En el capítulo 25, del versículo 2 al versículo 5, o sea, pero no recuerdo tampoco que ellos específico, o sea, como que tenían la mente matarlo, sino que estaban haciendo acusaciones y Pablo, que sabía que era la intención de aquellos, a que me maten, no ando evitando nada, pero ya que estoy aquí, me juzgan de aquí para arriba, no de aquí para abajo. Ok, vamos a ver qué dice Elizabeth. No, que me está llamando la atención todo lo que está diciendo Loida y tiene toda la razón, o sea, acá, ay Dios mío, es que no sabemos quién es el más corrupto. Pero Festo se está haciendo ver ante estos dos, ante Agripa y Berenice, como, ay, tan bueno, mire este tipo lo que me dejó, y no, y esta gente quería que yo de una lo condenara. Pero yo les dije que no, que la ley romana dice que tienen que ir a un juicio y tienen que deshacer sus descargos y todo, cuando de verdad nunca pasó eso. No sabemos si pasó, pero ahí en el archivo también hay que ir como medio mentirosito y sobre el hecho, como que está presentando una imagen que no era. Ok, vamos a ver qué sigue diciendo, porque hay un tema aquí, algo importante que he hecho digno de muerte. Yo no tengo miedo a la muerte. O sea que algo de lo que ellos estaban suponer que Pablo merecía morir, pero pruébenmelo. Primero me lo prueban. Entonces, oiga, eso es un tema para, si alguien dice, me van a sentar en la silla eléctrica, me van a cortar la cabeza, me van a fusilar, me van a poner la inyección letal, ningún problema, pero pruébeme eso.
Dale, Nata. Adi, es que yo ahí me perdí porque entonces quisiera ver en dónde dice cuando él le responde, que le responde, o sea que aquí es mentira. No, mira lo que dice, cuál fue la acusación que ellos hicieron ante Festo. Versículo, Cuando Pablo se presentó a los judíos que habían venido en su contra, pero no lo podían probar, Pablo se defendió diciendo, no ha hecho nada malo en contra de la ley de los judíos, ni en contra del templo, ni en contra del emperador. Pero como hasta el Festo quería 11. quedar bien con los judíos, le preguntó, ¿quieres ir a Jerusalén para que yo te juzgue allí por esto? Pablo contestó, en este momento estoy ante el tribunal del emperador y es aquí donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo en contra de los judíos, como ustedes bien lo saben. Si soy culpable de algún delito, he hecho algo para merecer la muerte, no estoy tratando de escapar de ella. Pero si no hay nada cierto en los cargos que estos tienen en mi contra, nadie tiene derecho de entregarme a los judíos. Pido ser juzgado ante el emperador. Después de haber hablado con sus asesores, Festo dijo, has pedido ser juzgado ante el emperador. Entonces irás al emperador. Pero entonces, ¿por qué le dice al rey que él les contestó eso? O sea, es un re mentiroso, porque si no hay Ojo, algo donde ya diga, va. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos estudiando un hecho histórico, el historiador no necesariamente te va a hacer una crónica exacta, sino va a marcar los hechos más haciendo referencia a la respuesta de Festo y no está diciendo como en otras ocasiones, esto decía para defenderse delante del rey. Por ejemplo, no está esa acotación. Es porque realmente eso pasó. ¿Perdón? o sea, no le está diciendo mentiras al rey, o sea, puede que él haya dado esa respuesta, Exacto, no pues es porque una una vez él lee transcripción la de un Biblia e juicio. interpreta mal. Entonces yo dije, pero ¿cómo así? ¿Dónde dice? Entonces, ¿por qué es escondido eso? Lo que pasa es que no está registrado acá, de pronto tal Exacto. cual. Pero Ok. tampoco sabemos si sí lo dijo o no lo dijo. O sea, y no, simplemente no lo dice. Pero Pero no no le podemos decir si fue podemos, eso, mentiroso pero o no no. los podemos juzgar, exacto. Pero es que, por ejemplo, tú dijiste es que era mentiroso, hipócrita, no sé qué. Yo digo, pero ahí no dice si Bueno, lo no dijo o dije no. hipócrita, te voy a llevar ya ante el juicio, mamita. ¿Qué No, pasa, no, o sea, Nada? nos llama la atención que en un capítulo dice una cosa y en el otro no. Pero ahí no dice, mamita, si sí fue verdad o no fue verdad. O sea, dejémoslo hasta ahí, eso igual tampoco es como tan importante. No, a mí sí me No sé. parece muy No, pero importante esto que sí, está a mí marcando también. Nata, porque nosotros Claro. estamos acostumbrados a las cosas que pueden no haber ocurrido. Y no solamente aquí, sino la iglesia en general, nosotros tenemos como eh, estamos desarrollando esa costumbre de lanzar un juicio de valor. Esta persona, por ejemplo, cuando habla un fariseo, pues no, y mire cómo hizo, y es un mentiroso, y es un hipócrita, es un cobarde, es esto. Y qué importante es que nosotros veamos, esto no es una transcripción de un juicio. Y es importante ver que Filipa y Berenice tienen una intención ante el pueblo judío y todos tienen una razón de ser, aún al punto más importante. Todas estas cosas, Pablo se está convirtiendo en el centro de la discusión de un grupo de políticos importantes que tenían que ver con el movimiento de Judea, que tenían que ver con todo lo que él había sido comisionado a hacer. Entonces Festo termina siendo además un instrumento del Señor, así como lo fue Ciro en el Antiguo Testamento, y termina siendo cada uno cumpliendo, sigue diciendo Festo. O sea, Festo está diciendo, mire, digno de muerte no era. Y Pablo había dicho en el versículo 11, si yo soy digno de muerte, que me maten, pero que me la demuestren primero. Entonces, sí hubo acusación de muerte. Festo, wow, espera un momento. Bueno, vamos a jugarlo a Jerusalén y vamos a salir de esto. A mí me parece importante el versículo 16 que Lucas está recto, que nos da a nosotros una idea de de cómo funcionaba el juicio romano. No es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte
antes que el antes que acusador se venga defienda. delante de sus acusadores. Así. Y nosotros, y yo podría decir, con base en esto que estoy leyendo, porque a Jesús lo iban a matar más de una vez. Más de una vez cogieron piedras para arrojárselas y matarlo. ¿Qué pasó con la mujer adúltera? ¿Qué pasó? Hay muchas cosas que yo con base en este versículo puedo decir, oiga, no hubo juicio, no hubo una oportunidad de presentación de cargos y defensa. ¿Qué dice Elizabeth luego Loida? Quizás Adri tenga que ver en algo, pregunto, no estoy asegurando, que Pablo sea ciudadano romano, como Podría también el ser. pueblo judío también respetaban esas reglas y esas leyes de los judíos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de... Entonces, no sé, hago esa pregunta. Las leyes de un pueblo sometido no van a estar por encima de las leyes del imperio. Y a Jesús finalmente fue Poncio Pilato el que le dijo, pues lo crucificaran, ni modos. Pero no fue que el pueblo judío lo condenó, ellos tuvieron que ir ante Pilato para que se hiciera todo el proceso, hasta que cansaron tanto a Pilato que lo lograron. Pero a Festo no lo han cansado. ¿Qué dice Loida? Te quiero, soy la portavoz de mi mamá que está aquí escuchando y dice que si dice que si será un tema político o espiritual o está combinado. ¡Ah, qué buena pregunta! ¿Será un tema espiritual? Yo personalmente pienso que todo es espiritual, absolutamente todo. Y todos estos temas políticos, cuando uno revisa la Biblia, todo el hecho, los libros de Samuel, Reyes, Crónicas, uno ve que toda la política termina siendo el reflejo de algo espiritual que se está moviendo detrás, donde Dios está obrando porque aquí hay un propósito. Y miremos 7, 18 y 19. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Algo que les llame la atención aquí, que les parezca importante destacar. Isa, O sea que ellos cambiaron ahí las acusaciones. buen punto. ¿Cuáles eran las acusaciones que podría esperar alguien? Si a ti te dicen, este man es peligrosísimo, ¿qué No, te pues, imaginas tú? un homicida, no sé. Un homicida, un terrorista. Sí, o sea, No, es un predicador. Se imagina, o sea, ustedes se imaginan a estos manes escuchando esas acusaciones. Usted no me dijo que era de la secta de los nazarenos, que es el cabecilla, que es un tipo, pero tenaz, y que que ya lleva 2 años preso, ¿no? Según el contexto que ustedes dieron. esa es la decepción de Festo, ¿qué dice Loida? O sea, sí, las acusaciones que por lo menos el versículo 8 dice que cuando Pablo hace el uso de la voz, él dice, o sea, yo no he hecho nada malo contra el templo de Jerusalén ni contra el emperador de Roma, o sea, se infiere que lo acusaban de algo que tenía que ver contra el gobierno romano. Entonces, ese también era el tema tan álgido, tan difícil, porque él tuvo que expresar o justificar que no había hecho nada en contra del gobierno de Roma, o sea, en contra del emperador, o sea, él no estaba tratando de dar un golpe de estado, por ejemplo. Haciendo ningún tipo de acto subversivo, que entonces
¿Ustedes se imaginan que les digan que esta persona es peligrosísima, pero cuando van a ver, ¿y qué hace? Está predicando. ¿Y qué está predicando? ¿Qué está predicando Acerca de este Jesús, loco? acerca de un Jesús que ya está muerto y lo está alucinando. Imagínense este temita cuáles son las cuestiones que están aquí en discusión. Según el versículo 19. Exacto, gracias Isa, de la resurrección. Eso es un tema religioso, eso es de la religión de él, un tal Jesús, pero Pablo dice que está vivo. Yo les digo algo, a mí este versículo yo fuera Pablo y digo, se pagó el paseo. Se pagó el paseo, aquí están el rey, el profeta y la resurrección del Señor. La platica valió la pena gastarla. Versículos 20, 21, porfa. Dale, Lu. Listo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Ok, algo que les llama la atención de estos dos versículos. Pues a mí la verdad es que me hace, o sea, me da risa que yo siento como que no sé qué hacer, yo dije que aquí no hacemos eso, o sea, aunque estaba describiendo como que el sistema de justicia, o sea, lo cierto es que él no tenía problema con mandar a Pablo a Jerusalén, aunque tampoco eso fuera el procedimiento que tuvieran que hacer. Y él cuando dice, es que yo no sabía que, pero me congelé. Sí, te congelaste y quedaste. A ver, Loida, creo que ya. Me había congelado, ¿verdad? Sí. Pero si quieres apagar la cámara, exacto, y terminas la idea. Sí, creo que la cámara tenía problema en realidad con enviarlo a Jerusalén, o sea, y que más allá de que él no supiera cómo proceder o de qué manera actuar, dice, entonces le pregunté a Pablo si él quería ser juzgado allá. Claro, Pablo tenía doble nacionalidad y podía optar por ambos, pues que ya estaba ante un tribunal romano y tenía que continuar ahí. Entonces, se me hace como que su pasividad para actuar como tenía que actuar. Sobre todo porque ahorita que terminemos la lectura, termina siendo corajes. Ok, vamos a ver entonces qué pasa en el versículo 22 al 24. 22 al 24. Entonces, Ajá, dale, gracias. entonces ese hombre, y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces. Entonces, comentarios, Isa, para ver. Isa primero nos había comentado que eh, Festo se declaró impedido para juzgar a Pablo. Y yo creo que de alguna manera yo no puedo juzgar a este man. O sea, no, porque, ¿qué es esto? Y luego Isa nos escribe, dentro del derecho romano contemplaba la libertad de culto, sí. Si todo el mundo podía, traiga la estatuilla y la ponemos ahí en el panteón. O sea, pero es que el Dios, imagen. Y aquí hay algo súper genial. Imagínense, rey diga, yo quiero oírlo. Yo no sé si ustedes piensan que esto valió la pena. 2 años preso,
pero 2 años aguantándose a Félix, mandándolo llamar a ver si finalmente le daba alguna plata, lo sobornaba para que lo soltara, pero 2 años que valieron la pena, dado por el rey Agripa. El Señor le dijo que iba a predicar delante del rey. Ahí estaba el momento. A veces uno cree que los esfuerzos no valen la pena porque no terminan en lo que uno quiere. Porque yo les digo algo, yo creo que todos nosotros queremos llegar a hacer un estudio bíblico, que todo el mundo reciba la palabra, reciba al Señor y sí, lo logré. Pero no, a veces no es como yo quiero, no era como yo me imaginaba, pero 2 años después revienta esa bola y sale el rey Agripa diciendo, yo quiero oírlo. Agripa ha podido decir, manda a matar a ese loco y ya, mándalo a Jerusalén, yo quiero oírlo. Aquí está este punto, yo quiero oírlo. Y entonces, ¿qué pasó después? Llega Agripa con toda la pompa, llegan los principales hombres de la ciudad en la audiencia con el tribuno y fue traído Pablo. Festo dice, ok, versículo 24, porfa. Y todos los varones que estáis acá juntos con nosotros. Aquí tenéis a este hombre respecto del cual y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pregunto, ¿Festo está mintiendo? ¿Se acuerda, Loidis, que tú dijiste, no, es que nadie le había pedido la muerte de Pablo? De todos los varones de Jerusalén, del pueblo, y dice, los judíos me han demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Entonces aquí estamos viendo, Lucas está confirmando lo que había dicho Festo. Sí, le pidieron la muerte de Pablo. El rey, está Berenice, está Festo, está toda esa multitud de gente con ganas de matarlo, mátenlo. Y Pablo está ahí. Pablo está ahí en ese momento. Toda la gente que está gritando no debe vivir. Y Festo en el versículo 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Comentarios. No hay por qué matarlo. Tienen todo ese tiempo a Claudio Lisias, pidieron la muerte de Pablo a Félix, pidieron la muerte de Pablo a Festo. Ahora Pablo está ante el rey. Yo no, si ustedes me están pidiendo la muerte de este personaje, pero... Y versículos 26 y 27, Loida hasta que se Como no haga. tengo cosa cierta, dale, Luis. Gracias, Lu. Yo quiero decir que materialmente tal vez Festo no se sentía competente, no sé, o sea, como parece, para dar la cara a los acusadores de Pablo y decir, Pablo no es digno de muerte. Pero él finalmente ya había juzgado y él ya había concluido que no había una razón para matar a Pablo. Y él ya había calificado que lo que él estaba viendo no había razones para matarlo. O sea, al final, de lo que no era competente Festo era de dar la cara públicamente para decir no hay cabo. O sea, yo veo esta situación bastante compleja porque pese a tener una resolución o pese a tener una conclusión sobre algo, no lo da. O sea, no solamente, no es que no fuera competente para hacerlo, no tenía la valentía. Ok, no tenía los pantalones para enfrentarse con el costo político que eso podía significar. Decir, yo no puedo dar
o sea, de alguna manera está diciendo, yo no puedo dar la sentencia que la de Agripa, que, que lo haga otro, porque es... ¿Y qué pasa cuando todo el país está esperando que se declare culpable? Fulano de tal es inocente. Imagínense más o menos la tensión que hay, como cuando dicen, nos robaron las elecciones. Más o menos así. Nos robaron aquí, no, fulano, Isabel no es la presidenta porque Isabel se robaron las elecciones. Pero entonces está bien, fue justo, Isabel es la presidenta. Y se escribe, sí, o Dios obrando para que se cumpliera lo dicho a Pablo. También, Isa, es que yo no veo que una cosa invalide la otra. O sea, todas estas cosas están sirviendo para que se cumpla lo dicho por medio de la palabra desde el capítulo 9 cuando Jesús le dice a, ¿cómo se llama? Ananías, que ese mancito va a ir y va a predicar entre reyes, entre los gentiles, entre todo, entre el pueblo. Pero todo eso lo está usando el Señor para que se cumpla su voluntad. El Evangelio está llegando. El Evangelio está llegando ya a reyes. ¿Qué dice Loida? Que además que la resolución que si los judíos estaban inconformes, también podían apelar a la autoridad superior, o sea, de una u otra manera era posible, o sea, Dios iba a ocupar en cualquier medio para que llegara a Roma, porque ese era el propósito de Dios, o sea, pero este hombre, pues, fue tibio, la verdad, o sea, para no darle la resolución que tenía que dar, y que él ya tenía una conclusión y ya sabía que Pablo era inocente. Los judíos podían irse a otra instancia. Ok. Y entonces vamos a leer versículos 26 y 27, Lu, porfa. Dice, como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Gracias, Lu. Nos quedan 3 minutos. ¿Alguien quiere ver que el emperador estaba por encima del rey Agripa, cierto? Sí, señora. Pablo apeló a una instancia mucho más alta. Loida, ¿tú ibas a decir algo? Que dices que si queríamos algo que decir sobre esto, es que veamos qué tan incompetente era el hombre que no sabía ni qué escribirle al emperador, o sea, finalmente con una carta de acusación que le presentaron a él, él tenía que mandar la misma carta de acusación, pero el tipo, o sea, dice, ¿qué le digo? O sea, ¿y cómo le escribo? ¿Y ahora qué? O sea, la verdad es que sí estaba muy difícil. Además que sabía que no podías mandar a molestar al emperador por cualquier tontería, o sea, y ya sabía que lo que iban a hacer era una tontería, aparte de todo, o sea, Yo estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto, pero yo no creo que Festo lo haya dicho, "Ah, es que no sé qué hacer". No, Festo, realmente aquí hay un punto importante que acaba de tocar Loida. ¿Cómo voy a llegar yo a decirle al emperador, señor emperador, mire, le envío a Loida porque la están acusando de sedición, de atentar contra el templo, pero no han presentado ninguna prueba? Ay, no me friegue. No, pero es que es un tema religioso entre ellos. Pues, esto es un tema. Pablo apeló a César y ató de manos a Festo. Pablo apeló a César y de alguna manera está también poniéndole a los judíos la tarea de que ahora vaya y presente sus acusaciones contra mí ante César. Y se nos escribe, vaya la manera de Dios de enviar a alguien sin delito a predicarle a los duros de la época. Sí, señora, pero el Señor ya lo había dicho. Él ya lo había dicho, capítulo 9, porfis. Vámonos a Hechos, capítulo 9, a versículo 15. ¿Quién quiere leer rápido antes de que se nos acabe el tiempo? le dijo, ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Ok.
ahí, Dios cumpliendo su palabra, aquí estaba. Y Pablo va a hablar ahora, va a presentar su defensa ante el rey. Y el rey Agripa dijo, yo quiero oírlo. Y nosotros que no nos quieren oír ni siquiera en las novenas, en Navidad, en Año Nuevo, Dios mío. Entonces vamos a hacer una oración para terminar, porfa, ¿quién puede orar? Y la semana que viene vamos a seguir para ver la presentación de Pablo ante Agripa. Seguro. Gracias, Lu. Señor, gracias porque pudimos estudiar tu palabra, gracias porque por medio pues de todas pudimos llegar a estudiar, Señor, a entender lo que tú nos quieres enseñar a través de la inspiración de esta porción. Te pedimos que seas tú ayudándonos a seguir meditando sobre lo que estudiamos hoy durante la semana, a seguir inquietándonos sobre esto que aprendimos hoy y permítenos y aparéganos el tiempo dentro de 8 días para seguir continuando con el estudio. Te damos gracias en el nombre tuyo. Amén. Amén. Gracias a todos. Un abrazo gigante. Que el Señor los Un bendiga y nos vemos abracito. el próximo Chaito. viernes. Está faltando ser imagen. Una persona. Observar de condena. Una persona.